El presente módulo, Gestión por Procesos, corresponde a la materia de Dirección General, cursada en el año 2020 como Unidad 4. Realizaremos primero una introducción a lo que es el tema de procesos en general. Vamos a ver cómo se identifican, cuáles son sus límites y las distintas etapas. Luego vamos a ver las diferentes maneras de representarlos y cómo se modelan. Y por último, cómo se evalúa el desempeño de un proceso. ¿Qué es un proceso? Vamos a tomar la definición de la norma ISO 9000, que define un proceso como un conjunto de actividades que están relacionadas entre sí y que transforman elementos o recursos de entrada en resultados o salidas. Genéricamente podríamos decir que son productos, servicios o resultados. Para comprender mejor qué es la gestión por procesos, que vamos a hacer una pequeña diferenciación de la gestión de procesos de la gestión por procesos, primero vamos a repasar qué es una organización funcional. Entonces, en toda organización con o sin fines de lucro, cuando la manera en que se reúne a la gente que está trabajando es conforme a sus funciones, o sea, los diferentes tipos de tarea que realizan, si se asemejan o no, a eso se lo conoce como organización funcional. Por ejemplo, si todos los que están vinculados a análisis o tareas de temas económicos, financieros, yo los agrupo en esas funciones, yo podría tener ahí un área, por ejemplo, de administración y finanzas, en otra donde yo colocase a toda la gente que están trabajando en ventas, en comercialización, en publicidad, en promoción, en manejo de canales, ese área funcional sería comercial, y así sucesivamente. Por su parte se tiene la organización por procesos. ¿Qué significa la organización por procesos? No se entiende que no exista una organización funcional, sino que la manera en que se miran y se vinculan las actividades es diferente. Es distinta desde el punto de vista que se observa y se nombran responsables en forma transversal, o sea, podría ser la misma organización que estábamos conversando en el módulo, en la diapositiva anterior, donde sí están organizados por funciones, pero la gran diferencia es lo que se le asigna como responsabilidades y deberes a cada una de las personas que forman parte del agregado de valor en cada una de las actividades que están realizando. En este ejemplo que estamos visualizando allí, hay un cliente que puede ser externo o interno que hace un requerimiento, el cual ingresa por un área, está asignado a una persona de el área funcional A, que ella debe realizar una tarea que a su vez pasa a otra persona compañero dentro del mismo área funcional, que a su vez pasa a otra persona en el área funcional B. Pero la diferencia es que cada uno de ellos agregan valor y saben que sus salidas son entradas, ¿sí?, a la actividad que tiene que realizar el otro, más allá de que esté en otro área funcional. Y así hasta que llega a el cliente, otra vez interno o externo, puede ser un cliente desde el punto de vista empresarial, o si fuera una organización sin fines de lucro, un ciudadano como está ahí en el ejemplo. Lo importante es entender que cada una de las actividades que ellos desarrollan agregan valor, cada uno sabe cuál es el ingreso, cuál es el egreso, la salida y a quién corresponde, a quién va como ingreso en el próximo paso, y la evaluación de cada una de las actividades, además, se visualiza en forma transversal. O sea, tiene que haber un responsable del proceso, tiene que haber alguien que esté observando esta cadena que estamos viendo, esta cadena de valor en el agregado de cada actividad que estamos viendo así en la ilustración. Una de las varias ventajas
que tiene el hecho de trabajar por procesos es que es perfectamente aplicable la técnica conocida de mejora continua como el ciclo virtuoso o PDCA por sus siglas en inglés, que significan que todo lo que se realiza primero debe ser planificado, ejecutado, monitoreado y corregido o controlado en el caso que haya que modificar algo. En otras palabras, se realiza lo que se planifica, se va comparando contra el plan y si existe algún desvío se corrige. Esas acciones correctivas en tiempo real es lo que figura ahí como actuar. ¿Cuáles son los principios más importantes de la gestión por procesos? Bueno, el primero es que el proceso es la forma natural de realizar un trabajo. Si uno le pidiese a una persona que describa qué actividades realiza, qué insumos precisa y cuál es el resultado de lo que entrega, perfectamente allí queda definido cuál es el proceso de trabajo de esa persona en particular. Lo mismo si eso se lleva a un área funcional, un departamento o toda la empresa. Como habíamos visto hace un momento, los procesos se planifican, se miden, se controlan y justamente por eso es que son mejorables, que siguen ese ciclo PDCA que comentábamos recién. Trabajar con equipos de procesos y no por funciones también ayuda a mejorar la comunicación. Nuevamente, como en el ejemplo anterior, más allá que las personas estén en áreas funcionales diferentes, cada uno sabe qué es lo que realiza, con qué fin y qué es lo que le entrega a la otra y así sucesivamente. Entonces mejora el desempeño de toda la organización. Y por último, tal vez el más importante, es que desde esta perspectiva, desde esta mirada, la gestión por procesos lo que logra es poder orientar todo el cliente, sea interno o externo, está todo pensado, ¿sí?, para satisfacer las necesidades del cliente. Frente a la posibilidad de trabajar por procesos, o mismo si ya se está trabajando de esa manera y lo que se busca es mejorarlo, una de las primeras recomendaciones es clasificarlos de manera de ver en cuáles uno se tiene que enfocar. Una clasificación clásica de los diferentes tipos de procesos es la que observamos en este caso. Podemos decir que hay tres niveles o que podemos clasificar en tres los tipos de procesos. Son los estratégicos, los operativos y los procesos de apoyo. En general, los procesos estratégicos están ubicados en la alta dirección, mientras que los operativos, que también se llaman nucleares, claves, sustantivos, es más el día a día, o sea, el operativo, justamente. Y después tenemos otro tipo de procesos, que podría ser, por ejemplo, algún tipo de proceso administrativo o de recursos, que son los que se precisan para poder desarrollar los procesos operativos que a su vez dan sustento a los estratégicos. Estos son los denominados procesos de apoyo. ¿Qué es un mapa de procesos? En esta ilustración bastante simplificada vamos a ver exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de un mapa de procesos. De un modo es ubicar, una vez detectados, identificados, los procesos estratégicos, los operativos y los de apoyo. Entonces tenemos los clientes internos o externos, que son los que nos hacen ciertos requerimientos y también a los cuales le entregamos el producto, servicio o resultado. Como habíamos comentado, conforme el tipo de actividad pueden variar, si en algún caso hay ciertos procesos de apoyo que en otra actividad esos procesos de apoyo tal vez son los operativos o hasta los estratégicos. Depende del caso, insisto. Pero como ejemplos, en este caso que estamos ilustrando, lo que es la atención al cliente, investigación y desarrollo, gestión de la calidad de recursos humanos, serían, para esta empresa, de este ejemplo, serían procesos estratégicos. El manejo de pedidos, la planificación operativa de la fabricación, el inventario, la entrega, o sea, expedición, facturación, se consideran en esta empresa como procesos operativos
y lo que es la parte de comunicaciones, compra, contabilidad, personal interno, eso lo estamos considerando como procesos de apoyo. Continuando con algunos ejemplos de los diferentes tipos de procesos, podemos mencionar como procesos estratégicos, por ejemplo, la planificación estratégica. Existe un proceso de planificación estratégica que difícilmente no sea considerado un proceso estratégico en ningún tipo de empresa o organización. La gestión de la calidad o seguridad o medio ambiente en general también son considerados procesos estratégicos. Desarrollo de productos, otra vez dependiendo del caso, ¿sí? Podrían ser en algún caso estratégico, en este ejemplo lo estamos considerando como un proceso operativo, investigación de mercado, la gestión de ventas, eso sí que es el día a día. Y en este ejemplo, una vez más, proceso de apoyo, tenemos la gestión de los recursos humanos, temas administrativos, mantenimiento de instalaciones, abastecimientos. ¿Cuáles son los elementos de un proceso? Para ello vamos a verlo desde el modelo denominado CIPOC por sus siglas en inglés. Esto es proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes. ¿Qué significa? Bien, el proceso, comenzamos por la parte central. El proceso son las series de actividades relacionadas que transforman las entradas en salidas. Ahora, ¿cuáles son esas entradas? Ahí tenemos que diferenciar los materiales o insumos, ¿sí? Que serían los inputs, y quiénes es que lo proveen, que eso es lo que se ve allí como proveedor. Por su parte, el proceso entrega salidas, como decíamos, bienes o servicios, productos, servicios, resultados, y esas salidas están dirigidas ¿a quién? Al cliente, nuevamente, externo o interno. Entonces, por eso que tenemos este modelo que es proveedor de insumos, de entradas, que se transforman, que es el proceso, en productos, servicios, resultados, que son las salidas, y están dirigidas a un cliente, nuevamente, ya sea externo o interno. Esto está muy bien, ¿por qué? Porque se pueden evaluar cuáles son los requerimientos, se pueden indicar qué tipo de mediciones para hacer ese monitoreo y control se requieren, ¿sí? Y sucesivamente eso se puede realizar tanto a las entradas como a las salidas, como durante el proceso. ¿Qué diferencias existe entre un proceso, procedimientos, instrucciones de trabajo? Nos vamos a detener en esto un momento, ya que es una confusión, a veces alguna duda que se da con bastante frecuencia. Entonces ya hemos visto que un proceso de negocio en particular, que es lo que estamos viendo aquí, es una serie de actividades vinculadas entre sí que transforman recursos en productos, servicios o resultados a la salida. Ese es el proceso. Muy bien. La manera en que yo puedo describir paso a paso cómo se realiza cada una de esas actividades, o si lo miramos un poco más detallado, cada una de esas tareas, ¿sí? La manera en que yo pongo eso en forma textual, a eso se lo llama procedimiento. Cuando eso es mucho más detallado aún, ¿sí? Cuando se explica en detalle el paso a paso, inclusive dentro de lo que es un procedimiento, eso se llama instrucción de trabajo. Una manera simple de diferenciar un procedimiento de una instrucción de trabajo es que el procedimiento puede ser realizado por una serie de personas, puede haber más de una persona involucrada, mientras que en la instrucción de trabajo, en la mayoría de los casos, es realizada solamente por una persona. Esa es una de las mejores maneras que he encontrado de diferenciar un procedimiento de una instrucción de trabajo. Es por eso que en general también por convención se asocia que el procedimiento está orientado a una actividad y la instrucción de trabajo a una tarea. Esa suma de tareas que dan una actividad y a su vez esas sumas de actividades es lo que genera, es lo que compone un proceso de negocio. Algunas de las características de un proceso. Bueno, primero se tiene el flujo. ¿Qué es el flujo? El flujo representa los métodos de transformar las entradas en salida. Esos
procesos internos, ¿sí? Esas conversiones, esas transformaciones internas es lo que se conoce como el flujo del proceso. Otra característica muy importante es la efectividad o la productividad. ¿Qué es eso? Es la relación entre las salidas y las entradas del proceso. O sea, yo siempre que compare, ¿sí? Mediante alguna tasa, un cociente, los resultados, ¿sí? De las salidas respecto a los recursos en las entradas, eso me va a dar una tasa de efectividad o productividad. En cambio, se tiene la eficacia, que es la relación entre la salida real y planificada. Como ejemplos, la efectividad sería piezas por máquinas hora, por ejemplo, ¿sí? En cambio, la eficacia sería un valor, como si te dijese el 80%, que es, bueno, se fabricaron 8 cuando yo esperaba o tenía planificado fabricar 10 piezas. Después se tiene como importante también el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es el lapso necesario para transformar las entradas en salidas. Es como si yo midiera el tiempo desde que ingresan los insumos necesarios hasta que sale el producto. Ese es el tiempo de un ciclo. Y el costo es el uso de los recursos medido en unidades monetarias en que se incurrió para la ejecución del proceso que estamos mencionando. Entonces, ¿qué se debe tener siempre presente? Comprender. Primero, hay que identificar las áreas de problemas para mejorar un proceso, eso ya lo vamos a ver. Se debe proporcionar la información necesaria para poder tomar buenas decisiones y fijar objetivos para poder mejorar y evaluar los recursos y los tipos de procesos que estamos realizando. En esta segunda parte de la presentación vamos a ver cómo se identifican los diferentes procesos dentro de una organización, cómo se fijan sus límites y por qué es importante y cuáles son las distintas etapas. El primer paso para identificar los procesos es hacerse dos preguntas que son muy básicas, que son, ¿qué es lo que la empresa u organización hace y cómo lo hace? A partir de allí vamos a poder empezar a armar un esquema de cuáles son los procesos existentes. ¿Cómo es que se empiezan a delinear los procesos? ¿Cuáles son los subprocesos, que son como pequeños procesos dentro del primero, o actividades que se realizan? ¿Cuáles son las diferentes áreas funcionales que participan? ¿Cuáles son los insumos? ¿Cuál es el producto o servicio final? Bueno, vamos a explicarlo con un ejemplo. Luego vamos a ver que hay una representación más formal para hacerlo. Esto es solo un esquema. Entonces, surge una solicitud desde el área de producción donde lo que se está buscando es un perfil profesional determinado. Eso pasa al área de recursos humanos, que hace, justamente lleva adelante el reclutamiento, pasa a gerencia que lo evalúa, hay un nuevo paso de selección dentro del área de personal, quién es que lo contrata, y entrega de alguna manera su resultado, que el resultado que es que ha seleccionado la persona necesaria que el área de producción estaba pidiendo. Esta serie de actividades que uno normalmente la ve como tareas que se van desarrollando dentro de la empresa, una vez que uno empieza a interpretar de qué manera se van dando, puede empezar a armar un esquema justamente desde la concepción de lo que es el proceso. Insisto, vamos a ver ahora una o dos maneras de representarlo levemente diferentes, este tipo de procesos de negocios. Durante el ejemplo que les acabo de dar, hemos identificado un proceso en particular de los tantos que puede haber dentro de una empresa. Entonces, ¿cómo es que se los va detectando y se los va organizando? Bueno, el primer paso es lo que se conoce como identificación de los procesos. Justamente uno tiene que relevar cuántas actividades concatenadas se realizan para ofrecer diferentes resultados tanto internos como externos de la empresa o de la organización en general. Entonces realiza, ¿sí? Como si yo tuviese un listado de todos esos procesos. Eso se lo conoce en general como inventario de procesos, ¿sí? Como inventario de procesos.
De acuerdo a la clasificación que vimos hace unos minutos o alguna otra que ustedes crean de mayor utilidad, es que justamente se los clasifica, se los agrupa de acuerdo al tipo de procesos que ustedes crean que es más conveniente y con eso ya arman el esquema del mapa de procesos que ya hemos visto. Una vez que se arma ese mapa de procesos, uno se va a enfocar en aquellos que quieran mejorar. Hay diferentes criterios para esa selección y eso es lo que se realiza en la fase de selección de procesos. Una herramienta muy simple que puede colaborar con el criterio de selección de los procesos, o al menos rankearlos, ordenarlos para ver por dónde se comienza, es el grado de dificultad y contribución de los procesos al objetivo que estoy buscando. Supongamos que el objetivo puede ser mejorar el área de producción, entonces yo voy a estar enfocado en aquellos procesos que yo considere que van a colaborar con eso. Entonces represento en estos cuadrantes la contribución del proceso a ese objetivo, que puede ser alta o baja, y la dificultad en la implementación, que también lo clasifico como alto o bajo. Claramente, si la contribución es alta y la dificultad de implementación es baja, justamente ese cuadrante A son los que van a tener alta prioridad, porque son los que van a contribuir grandemente a la mejora de este desempeño de producción, que era el objetivo que yo me había impuesto, con un grado de dificultad bajo. Ahora, si la contribución es alta, pero la dificultad de implementación también es alta, tenemos que tener mucho cuidado al momento de seleccionarlo, realizando muchas veces un análisis costo-beneficios. Si la contribución es baja y la dificultad es alta, claramente estos procesos son candidatos a dejarlos de lado. Y por más que la dificultad sea baja, si la contribución es baja, también tenemos que pensar, ¿sí? Insisto, aunque la dificultad sea baja, tenemos que pensar en no, al menos en una etapa inicial, no prestarle mucha atención. De esa manera nos quedaría un ranking de cuáles serían las prioridades, cuáles serían los primeros procesos en los cuales nos deberíamos enfocar para empezar a hacer esta reingeniería de procesos dentro de la organización. También, más allá de ese ranking de priorización de los procesos para ser mejorados o trabajados, en esta metodología para la priorización de los procesos clave, tenemos que evaluar si dichos procesos ya están controlados o no. ¿Y qué se entiende por un proceso controlado? Un proceso se halla bajo control o está controlado cuando se entiende, se documenta y se mide. Esas son las tres características que definen que un proceso esté bajo control. ¿Qué significa que el proceso esté entendido? Eso significa que todos los que estén involucrados, que formen parte de esa cadena de actividades que conforman el proceso, sepan cuál es el propósito y la descripción básica de ese proceso. Quiénes son sus clientes, o sea, las salidas de dicho proceso, quiénes son sus proveedores con las entradas correspondientes, quién es el responsable o el propietario de ese proceso y cuál es el desempeño y de qué manera se evalúa el desempeño del mismo. ¿Qué significa que el proceso esté documentado? Bueno, se debe contar con un mapa de procesos, que ya lo hemos visto, contar con diagramas de flujo, que lo vamos a ver luego, y contar con fichas y o hojas de procesos, que también lo vamos a ver. Y por último, habíamos dicho que también tiene que estar medido, se tiene que estar midiendo. Y eso significa que se debe contar con los indicadores necesarios para monitorear el desempeño de los procesos en todas sus fases y también que se estén utilizando los resultados de esa medición para tomar decisiones y con ello poder realizar mejoras, siempre teniendo presente el ciclo PDCA. En lo que se conoce como marco referencia de la gestión por procesos, existen varias fases en cualquier tipo de trabajo de levantamiento, reingeniería o mejora de procesos. Se la conocen, es bastante habitual conocer
como ASYS y to be. Eso lo van a ver con bastante frecuencia. ¿Qué significa? Bueno, primero se debe planificar, o sea, yo tengo que pensar, escribir y diseñar paso a paso cómo voy a llevar adelante mi trabajo de reingeniería, mejora o gestión por procesos. Una vez que yo ya tengo definido el paso a paso, digo, bueno, ahora tengo que ver cómo está la situación, cómo son los procesos hoy. Eso normalmente, entender eso, se conoce como el ASIS. Se lo utiliza normalmente, muy frecuentemente, en la mayoría de los casos, con sus dos palabritas en inglés. Se lo conoce como ASIS. ¿Qué es el to be? Que es la próxima fase. Es tomar los procesos que ya se mapearon y ya tengo en mi inventario y ver de qué manera, ¿sí?, tendrían que ser, cómo deberían ser, ¿eh? Hasta dónde tenemos que llegar con cada uno de ellos. Y después claramente lo que viene es implementarlo, ¿sí? O sea, esas mejoras que se han diseñado para cada uno de los procesos que tengo en mi inventario, poder llevarlas a cabo. En esta tercera parte de la presentación lo que vamos a ver justamente es cómo se representan y cómo se modelan los diferentes tipos de procesos. Entonces, ¿cómo se representan los procesos? La norma ISO 9001 y similares no dicen exactamente de qué manera tienen que ser representados, sino más bien que esto va a depender del grado de criticidad o la importancia de cada uno de estos procesos. Hay diferentes niveles de detalle en los cuales vamos a estar representándolos. Entonces, en un primer y alto nivel, la manera más representativa para mostrar cómo estos procesos se identifican y cómo se relacionan entre sí fundamentalmente, es por el que ya vimos, mapa de procesos. ¿Qué era el mapa de procesos? Es la representación gráfica de la estructura de los distintos procesos que conforman todo el sistema de gestión de una empresa u organización. Normalmente ese mapa de procesos, que como les decía es de alto nivel, lo que va a mostrar son los grandes rasgos, ¿sí? Son los grandes procesos, ¿sí? O sea, el proceso sin detalle, que es el nivel más alto. Por eso se lo conocen también como macroprocesos. Ahora bien, un mapa de procesos que no esté muy desplegado, lo que puede suceder, lo que puede generar es que pierda cierta información que es de relevancia. Pero bueno, si luego se los detallan, ¿sí? Si luego se lo detallan, es que estamos pasando a otro nivel, justamente de mayor detalle, llamémosle por ahora un nivel 2, que es donde se describen los procesos. Entonces aquí el nivel de detalle de los mapas de proceso, ¿sí?, que va a depender del tamaño de la organización, ¿sí?, y de la complejidad de sus actividades, va a ser desplegado en un detalle mayor que van a ser los procesos. Del mismo modo, yo puedo tener un detalle de un proceso en particular, al cual lo voy nuevamente a desplegar, lo voy a bajar un nivel más de detalle y lo voy a llamar subproceso, ¿sí? Entonces, esta es la manera en que se van trabajando los diferentes niveles. Por estándares en general se trabajan con 3 o 5 niveles de procesos. En este ejemplo estamos mostrando 3 niveles, pero como les decía, todo depende del tipo de organización y el nivel de detalle que ustedes quieran tener. ¿Cuáles son los diferentes tipos de representaciones que se utilizan? Bueno, el clásico, el más simple, es un diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Bueno, claramente es una representación gráfica de actividades y la interrelación entre actividades. Si ustedes quisiesen describir cuál es su rutina diaria, si siempre hacen lo mismo, lo podrían hacer perfectamente con un flujograma. Entonces, del diagrama de flujo o flujograma, lo que hace es representar en forma gráfica cómo se comporta un proceso. Normalmente se lo puede utilizar para tareas administrativas, para tareas de ingeniería o técnicas, pero también es la base más antigua de lo que es la programación, ¿sí? La gente que hace desarrollo y programación
piensa cómo funciona un programa en base a un flujograma. Entonces, en resumen, ese flujograma es un diagrama de actividades que justamente muestra el flujo, ¿sí? Muestra cómo se van moviendo esos insumos, entre comillas, que van transcurriendo y transformándose hasta entregar un resultado. O qué es lo que va sucediendo, qué es lo que se va haciendo en cada paso. Para realizar flujogramas hay diferentes estándares. El ANSI puede ser el más utilizado en administración y así tienen las distintas representaciones. Por ejemplo, para indicar el inicio y el fin de un proceso se utiliza ese rectángulo, digamos, redondeado. Las actividades, tareas se identifican a través de un rectángulo. Las tomas de decisiones o preguntas, ¿sí? Como quieran verlo, ¿sí? Cuando uno pregunta si cumple o no cumple, si se hizo o no se hizo, eso es a través de un rombo. Y después hay diferentes tipos de líneas con flechas que representan los flujos. Esto a muy grandes rasgos, ¿no? Recordarán que hace unos minutos yo había colocado un ejemplo donde intervenían un área de producción, de recursos humanos y gerencia. Entonces, un proceso uno lo puede agrupar conforme, por ejemplo, el área funcional. Es muy habitual eso. Entonces, si las diferentes actividades sucesivas que se van realizando en el proceso van atravesando diferentes áreas funcionales, yo lo que tendría es un esquema de este tipo, que son estos carriles como estoy representando allí. O sea, comienza, perdón el dibujo, ¿no? Pero comienza el proceso allí, se desarrolla una actividad aquí, realiza una pregunta, ¿sí? Si cumple, pasa aquí, donde se realiza otro tipo de actividad y así sucesivamente. Este Lane 1, este andarivel podría ser, por ejemplo, un área administrativa y este otro andarivel podría ser un área de producción. O sea, lo mismo que estábamos hablando antes, en el ejemplo anterior, yo lo empiezo a organizar en estos andariveles. Últimamente se está utilizando bastante más un tipo de notación que se conoce como BPMN versión 2, ¿sí? Que sería la norma de gestión de procesos de negocios en su segunda versión. Entonces allí les estoy mostrando algunos de las representaciones que se utilizan para actividades, para eventos, las distintas compuertas, canales. Bueno, esto ya lo han visto en gestión de procesos, lo vamos a ver en algún ejemplo ahora próximamente. Un ejemplo muy simple de una representación de un pequeño proceso en BPMN versión 2 es el que se observa en este momento, donde con ese círculo, ¿sí? Con un contorno bien delgado, representa el inicio del proceso, donde dice, bueno, hay una primera actividad donde es recibir el informe crediticio, pasa a una segunda actividad que sería la aprobación, y si se paga o no se paga, y de acuerdo a si pagó o no, se incluye un texto determinado o se archiva, se incluye en un historial de transacciones y más allá del camino que siga, finaliza y la representación del final de este pequeñito proceso es ese círculo que se ve allí con ese contorno un poco más grueso, que es la representación del fin. Pasamos ahora a esta última parte de la agenda de hoy, que es desempeño del proceso. Recuerden que hablamos las diferentes maneras de evaluar cómo se está comportando un proceso y la importancia para luego poder mejorarlo. Entonces era por eso que se podía mirar cuál era la eficiencia a la entrada del proceso o a la salida, que en verdad se llama eficacia. La eficacia era evaluar la salida real contra la planificada, o la productividad o llamada también efectividad del proceso, que es ver lo que se está obteniendo respecto de lo que se está consumiendo, o sea, resultados contra recursos de entrada. Entonces, las características
¿sí?, de los indicadores para poder ir midiendo este proceso deben cumplir las siguientes condiciones. Primero, que el indicador sea relevante. ¿Qué significa esto? La relevancia. Que mida aspectos importantes de los procesos. Realmente no tiene sentido, no cumple con una buena evaluación de costo-beneficio estar tomando indicadores que no sean relevantes. Que sean ágiles, o sea, la agilidad es que permita la transmisión rápida de la información. Lo que se está intentando hoy en día es que los indicadores sean en tiempo real, por lo cual es muy importante que se permita una transmisión rápida de la información. Cierta flexibilidad. ¿Qué significa la flexibilidad? Que la información que está proveyendo se pueda adaptar a las necesidades de cada tipo de usuario. Fiabilidad significa que la información sea objetible y confiable, o sea, creíble, ¿sí?, que sea algo objetivo, que no dependa del observador. El quinto punto que vemos acá se llama reproductibilidad. Y eso significa que debe ser capaz de mostrar siempre la misma información. O sea, no puede haber errores en cuanto a la metodología de la toma de datos, ¿sí?, para esos indicadores. Es recomendable también como característica de un buen indicador la comparabilidad. ¿Qué significa eso? Que el indicador pueda ser comparado con otras organizaciones, o sea, con indicadores de otras organizaciones o mismo con otras áreas dentro de la misma organización. En la medida que yo tenga un indicador que sea utilizado en muchas organizaciones, que ese indicador esté definido del mismo modo, me va a permitir justamente hacer un benchmarking pudiendo compararlo. El punto 7 dice, la característica 7 dice representatividad. ¿Qué significa esto? Que realmente se identifique con lo que desea medir. O sea, que el indicador que yo estoy considerando, que yo fijé, que yo definí, represente el tipo de variable que yo quiera medir. Todo parece muy lógico, pero es de destacar. El punto 8, la característica 8 dice sensibilidad. Esto significa que debe el indicador que yo he definido o quiera definir pueda captar cualquier cambio de la variable que se está midiendo. O sea, si hay pequeños movimientos, ¿sí?, en alguna variable en particular en mi proceso que ese indicador no detecta y que para mí son de vital importancia, entonces ese indicador no sirve. Rentabilidad, capaz no es el nombre más adecuado de esta característica, pero bueno, viene con el tema del costo-beneficio, ¿no? O sea que debe justificar y compensar los esfuerzos que implica su implementación. Estamos hablando del indicador, ¿sí? O sea, el indicador que yo esté considerando que demanda un esfuerzo de toma de datos, de análisis para luego tomar decisiones, tiene que justificar económicamente, si no, no tiene ningún sentido estar considerando ese indicador. Luego tenemos la décima característica que se denomina relatividad en el tiempo, que es muy importante también, y dice que ese indicador debe ser comparable en el tiempo. O sea, es ideal que si yo tengo un indicador, ese me sirva, sea de utilidad para poder ser comparado contra sí mismo en diferentes periodos de tiempo, en un análisis de serie de tiempos, por ejemplo, que el mismo indicador pueda ser medido y comparado todos los cuatrimestres de todos los años. Complementariamente a lo anterior, se dice que las características y los requisitos de los indicadores también deben estar basados en evidencias científicas, o sea, que tengan una base, un argumento, por ejemplo, estadístico, que sean priorizados por su influencia en los resultados, que sean capaces de integrarse con sistemas de información de la empresa, ¿sí?, que puedan establecerse entre el responsable y su superior. O sea, es muy importante para el análisis de un proceso que se estén de acuerdo y se conozcan y se entiendan tanto los que van a implementar el sistema de colecta de datos para poder hacer análisis
de la información, o sea, los datos convertidos, analizados, ya se transforman en información y que eso sea conocido por todos los interesados en ese proceso. Entonces, para la gestión de los procesos es necesario la elaboración de un sistema de indicadores que permitan comparar las situaciones deseables, o sea, el objetivo, hacia donde yo quiero llegar, con la realidad. Ahora algunas palabras sobre otro tipo de representación de procesos y análisis de procesos. Es el conocido como BCM, que es un método de análisis de procesos que se utiliza en metodologías Lean. Este mapa de flujo de valor de un proceso está más pensado para analizar el proceso central de una organización o empresa y evaluar los diferentes recursos, procesos, resultados, pero haciendo mucho hincapié en los tiempos, tanto de actividades, tareas, como los tiempos ociosos. Es por eso que, como vamos a ver en el ejemplo, en cada etapa, el mapa de flujo de valor mide el tiempo de espera para las entradas, los tiempos reales de procesamiento en cada una de las actividades que se representan, que justamente son conocidos como los tiempos de conversión. Al final de esta cadena de valor, ¿sí?, el mapa de flujo de valor representa, en el ejemplo que vamos a poner, la logística o el proceso de distribución para el cliente. Esto es lo que vemos ahora a continuación. Se ve en esta ilustración BCM que hay un proveedor y hay un cliente. Ese proveedor es justamente el que entrega los insumos, pasa por 1, 2, 3, 4 procesos de conversión y se entrega el producto, servicio o resultado al cliente. Y como ven allí, hay diferentes actividades o tareas, las cuales son evaluadas desde el punto de vista de consumos de tiempos. Esta fue la presentación de gestión por procesos, donde se han visto los conceptos principales de lo que es un proceso, sus partes, cómo se evalúan. Cualquier duda, detalle que quieran ver, está el libro a disposición, lo van a encontrar allí en el repositorio, o me pueden enviar un mail, la dirección de mail está ahí en el pie de la diapositiva. Muchas gracias.